Buenas tardes. Me alegra mucho estar aquí con ustedes. He sabido del éxito del coloquio durante estos días, coloquio internacional, segundo coloquio que está dedicado al análisis de la vida, pensamiento y obra de los psicólogos rusos que tanto aportaron a la educación, sobre todo desde la perspectiva de nuestros días, que se encuentra tan vigente a pesar de que está lejana en el tiempo. Quiero agradecer a los coordinadores del coloquio, a los grupos de investigación que lo apoyan, de la Universidad Federal de Uberlandia, la Universidad de Uberaba. Igualmente, y de manera muy, pudiéramos decir, cálida también, agradecer la gentileza de la Universidad Tamaulipeca, donde me encuentro trabajando en un proyecto de desarrollo de esta institución. Universidad Mexicana, donde estaré todavía un tiempo más. Quisiera entonces, sin más preámbulo, iniciar la exposición muy breve, porque son máximo 30 minutos, de algunas ideas iniciales que pudieran decir guían este breve espacio en que voy a exponer lo fundamental que habla de la enseñanza que desarrolla desde la perspectiva de la psicología cubana. Quisiera, en primer lugar, recordar una idea básica del pensamiento vygotsquiano, que es nuestro primer referente siempre, y es aquella de que toda educación provoca desarrollo, pero no toda educación es buena, sino aquella que adelanta el desarrollo. A esa sutileza del pensamiento vygotsquiano se dedicaron muchos de sus continuadores que precisaron por distintas vías cuáles eran los requisitos de esa enseñanza que promueve el desarrollo, es decir, esa enseñanza que adelanta el desarrollo, y los indicadores del desarrollo, que siempre son indicadores de la personalidad, indicadores del desenvolvimiento de la personalidad. Esta idea es muy importante y está recogida en el pensamiento de muchos de sus discípulos y otros seguidores, muy especialmente en la obra, entre otros, de Galperin, Davidov, Talísina, y otros que también, como ya dije, aportaron a el esclarecimiento y profundización de los requisitos en los distintos campos, esferas de enseñanza, materia y contextos. Me voy a referir muy especialmente a un ensayo que, desde mi perspectiva, es un ensayo programático dentro del enfoque y que está referido precisamente a la reforma profunda que necesita la educación todavía en nuestros días. Ese ensayo es de Davidov y Slobodchikov, fue publicado y traducido al español por la editorial Progreso a principios de los años 90, se llama La enseñanza que desarrolla en la escuela del desarrollo. Este para nosotros es un punto de referencia también importante, porque ahí Davidov y Slobodchikov sistematizan y sintetizan los principios y requisitos que debe reunir esa enseñanza, además de los indicadores que nos hablan de ese buen desenvolvimiento de la personalidad, que siempre fue para Vygotsky el objeto de estudio de la psicología.
Este documento, pudiéramos decir que nos sirve para esclarecer muchos de los aspectos que les estoy comentando, pero no estoy refiriéndolo porque nosotros nos basemos en Cuba, pudiéramos decir directamente en este documento, sino porque es fuente inspiradora. Pudiéramos decir, y ya para referirme al pensamiento cubano, a la praxis cubana, que el enfoque histórico-cultural encuentra, desde mi perspectiva y de otros compañeros también, como el doctor Guillermo Arias, que se ha dedicado muy especialmente al análisis de la historia del pensamiento cubano y su relación con el enfoque histórico-cultural, de cómo este pensamiento nos acerca desde nuestros fundadores hasta, pudiéramos decir, las figuras más prominentes del pensamiento cubano hasta nuestros días. Y es la idea del valor de la cultura y el valor del conocimiento de la historia. Pienso que estos son puntos de convergencia de nuestra perspectiva, estoy hablando desde la perspectiva de los psicólogos cubanos y pedagogos cubanos, y dentro de ellos muy especialmente de aquellos más representativos por tener más tradición en cuanto al estudio y la aplicación del enfoque en distintos contextos y con distintos fines de educación y de desarrollo humano. Un poco para hablar de una manera más precisa y sintética, de modo que pueda puntualizar algunos de los aspectos que voy a señalar. Debo aclarar que se me van a quedar fuera otros aspectos quizás tan importantes como los que destacaré, pero me veo obligada a hacer esta síntesis ya después en el capítulo que saldrá publicado sobre la conferencia, mesa redonda, el fin del evento que se está realizando, y ahí tengo oportunidad de profundizar sobre algunos de estos aspectos, porque lo que más me interesa es destacar la perspectiva, pudiéramos decir, aplicable, concreta, que hace sentir a los maestros que tienen una herramienta en la mano cuando se refieren al enfoque histórico-cultural y su aplicación en las aulas y fuera de las aulas, pero muy especialmente en la escuela, ya que estamos hablando en este sentido. Y quisiera partir de las consideraciones de esos psicólogos y pedagogos más representativos que les he mencionado en cuanto a cómo concebir los requisitos. Pudiéramos partir de la unidad actividad comunicación, que es para nosotros una unidad de análisis importante y que no podemos perder de vista en toda pudiéramos decir, el análisis, la orientación, la organización de la educación. En primer lugar, me voy a referir entonces a los requisitos que debe reunir la comunicación desde esta perspectiva. Como un primer aspecto, voy a señalar la necesidad de un clima de relaciones orientado a la cooperación. Orientado a la cooperación de manera que se desarrollen los valores de la responsabilidad por el bien común. Esto también exige, este proceso de cooperación, exige también determinados aspectos ya relacionados con la confianza que puede existir en el grupo, el clima de libertad para la creatividad,
aspecto muy importante, porque si bien esa cooperación es básica dentro del proceso del desarrollo, y ya decía Vygotsky que el grupo era, o la actividad social, era la verdadera palanca del proceso educativo. No hay por qué olvidar la parte más individual, es decir, el proceso creativo de constitución del sujeto y de la personalidad. Ya esto basado también en indicadores tan importantes como la independencia o la autonomía, como se diferencia en algunos países. Autonomía que para el autor y para los seguidores y para nosotros de la misma manera no es aquella sustentada en los valores del liberalismo o del neoliberalismo. Estamos pensando en una autonomía que no renuncie al cuidado y a la responsabilidad por el bien común. Quisiera recordar entonces, a propósito de esta combinación de la cooperación con la individualización o la personalización, dos ideas de seguidores de Vygotsky que están también en el propio autor. Una de ellas, y creo que en este caso estoy parafraseando a Zinchenko, yo no interiorizo lo ajeno, sino lo propio, lo mío, y eso lo tengo que crear. Es decir, que el sujeto no es tabula rasa, por tanto no podemos asumir la postura del conductismo dentro del enfoque. El sujeto es activo, cosa que nos lleva a considerar también al proceso de autoeducación. Es decir, no hay educación que promueva desarrollo, sino promueve la autoeducación. La educación por parte del maestro o de los educadores en general está mediada por la autoeducación que él provoca y que el educando provoca en sí mismo. No hay otra manera. Otro aspecto también que quisiera destacar dentro de este clima de la comunicación es una referencia que también hacen los seguidores y que está presente no solo en el pensamiento vygotskiano, sino también en otros pensadores de la época. Sabemos del papel de María Montessori y quisiera destacar la importancia de la idea de educar la vida en el niño. A veces se hace mucho énfasis en educar al niño como si esa influencia fuera mecánica. Todos recordamos las ideas de Watson, ¿no? De darme un grupo de niños y los convertiré en abogados, delincuentes, artistas. Esa visión ha caducado, ¿no? Cada día se encuentran más evidencias del papel activo del sujeto dentro del proceso de desarrollo, dentro de la propia educación. Es por eso que destaco la importancia de la autoeducación. Creo que me he detenido bastante en lo que es el clima de las relaciones, en la comunicación, en la expresión, que es necesaria en ese grupo donde debe respirarse esa creatividad. Pero también me debo referir y también puntualizar aspectos relacionados con la organización de la actividad, con la tarea del aprendizaje. Aspecto tan importante. Y que voy a referir muy especialmente a aquella actividad que está dirigida, con sus tareas por supuesto, al desarrollo del pensamiento, especialmente del pensamiento complejo, dialéctico, el pensamiento dialéctico complejo, que también debe ser un pensamiento crítico,
a este pensamiento dialéctico complejo, Davidoff lo denomina precisamente en toda su obra, sobre todo en aquel libro sobre los tipos de generalización en la enseñanza, que él llama pensamiento teórico. Yo lo he denominado pensamiento complejo, dialéctico, crítico, para hacer énfasis en esas aristas del pensamiento. Ese pensamiento no es un pensamiento abstracto, descarnado de la realidad, sino un pensamiento que maneja muy bien, combina muy bien lo que es lo general y lo particular, la teoría con la práctica, más bien diría la teoría en la práctica o el concepto en la acción, porque parte muy bien de lo que se conoce en la filosofía como la praxis, que tanto destacó Carlos Marx. Quiero agregar a esto también, y muy especialmente desde la perspectiva cubana, donde se hace tanto énfasis en la educación y en el papel de la cultura. Cuba, a pesar de su tamaño, es una isla pequeña con pocos habitantes y una economía pobre, no es un país con grandes recursos, dedica un buen % de su PIB a la educación y a la cultura. A la educación generalmente está entre el 12 y el 15%. Quiere decir que se pondera mucho el papel de ambos. Y por esto a nosotros nos parece muy adecuada una idea de Vygotsky que él planteaba de la necesidad del enraizamiento cultural y que para nosotros es muy importante por esto de la cultura. Y esto me hace recordar a Hertz, que hablaba de la importancia de la cultura para el desarrollo humano, ese sociólogo tan importante por su pensamiento y obra. Esta idea del enraizamiento cultural me lleva también a la ponderación del desarrollo del hábito de la lectura crítica. Cosa que es importante. Nosotros también dedicamos en Cuba un tiempo bastante precioso al desarrollo en los niños preescolares de el pensamiento y la preparación, pensamiento propio de la edad, ¿no? Y la preparación de estos niños para la escuela, cosa que después posibilita el aprendizaje de la lectura y la escritura en los primeros años de la educación escolar, cosa que sabemos que tiende un puente para los logros posteriores en su desarrollo. Y la lectura y la escritura, la composición, que juegan un papel tan importante, no solo para el aprendizaje de la lengua materna y de otras lenguas, también para el aprendizaje de áreas tan importantes como la matemática, y que muchas veces constituyen el terror de las aulas. Se ha detectado por parte de muchos investigadores que uno de los problemas básicos que ocasionan dificultades en la solución de los problemas es que los estudiantes no comprenden el texto del problema, cosa que está muy relacionada también con el papel de la lectura. Aquí me estoy refiriendo a la lectura de la letra impresa o la letra electrónica. Antes, cuando hablaba del pensamiento dialéctico complejo y crítico, me estaba refiriendo más especialmente a la lectura de la realidad, ¿no?, en que vivimos y actuamos. Aquí me estoy refiriendo más a la lectura de la letra, de libros, ya sean electrónicos o impresos, revistas, cosas que estén importantes para
ese enraizamiento cultural que no es de otra forma que no sea creativo, tal y como lo concibe Vygotsky. Hablaba de la importancia de la lectura, el desarrollo del hábito de la lectura crítica, y cosa que nosotros consideramos los psicólogos y pedagogos cubanos vital para poder hablar de ese enraizamiento cultural que les decía que tenía que ser creativo desde esta perspectiva. Y no es que nosotros estemos satisfechos de lo que hemos conseguido en el país al respecto de este desarrollo, sino que nos esforzamos por conseguir, pudiéramos decir que metas superiores en lo que respecta al desarrollo de la personalidad del educando. Y en estos momentos algunos de los miembros de la cátedra de Vygotsky estamos profundizando en otro autor que es coetáneo con Vygotsky, también ruso, que es Bakhtin. Bakhtin tiene libros muy importantes que nos hacen comprender aspectos de estos que les estoy tratando, muy especialmente relacionados con lo que algunos psicólogos denominan la elaboración personal, que tiene que ver tanto con la creatividad, con la búsqueda de la identidad propia, del estilo propio, y es lo que él llamaba el lenguaje de autor. Esto para nosotros es un nuevo incentivo, porque sentimos que es algo que nos está faltando dentro de este proceso educativo, a la altura de nuestras aspiraciones de enraizamiento cultural. Todos estos aspectos pudiéramos decir que tienen bastante que ver con las aspiraciones de desarrollo humano, ¿verdad? Un ciudadano responsable por el bien común, que dentro de esa cooperación pueda alcanzar su identidad, su individualidad. Quiere decir que hay una subordinación, pero a su vez una separación del grupo, no hay una interrelación mecánica entre grupo e individuo, no puede opacarse uno a favor del otro. Y eso lo saben muy bien otros psicólogos que se dedicaron al estudio del grupo, también de la tradición marxista, los psicólogos argentinos como Pichon Rivière, Blecher y otros seguidores que a nosotros también nos parece muy adecuadas en sus interpretaciones. Psicólogos que eran psicoanalistas llegaron también a este punto de mira donde nos encontramos nosotros, pero ya orientándolos a una educación a escala masiva. También el desarrollo de ese pensamiento científico que se encuentra presente en los líderes de la Revolución Cubana. No podemos desconocer esa necesidad o esa idea de que los cubanos piensen científicamente. Es la idea de abandonar el oscurantismo, el retraso cultural, en aras de esa inserción, ese enraizamiento cultural creativo. Como comenté, de alguna manera, no solo nuestra educación está libre de dificultades, tenemos dificultades. Precisamente estos psicólogos y pedagogos que les menciono no solo han participado en lo que es el desarrollo de la educación, sino que también han participado en lo que es la reforma educacional que en estos momentos se está implementando en el país a raíz de las dificultades que tuvo el sector, todos conocidos por la migración económica, que un poco desbancó esa riqueza que tenía el país, ¿no? Pues entonces ahora estamos al rescate de todos esos procesos. Tampoco el enfoque histórico-cultural es una panacea.
no quiero dar esa idea que la haya dado por el breve espacio de tiempo que tengo para comunicar los aspectos fundamentales, pero quiero hacer esa aclaración. Quizás en el debate podamos profundizar algunos otros aspectos y referirnos a otros indicadores del desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, no me he referido a procesos como la memoria, no me he referido a procesos como la percepción, pero de todos es conocido que en las experiencias desde este enfoque, pues no se pondera la memoria mecánica, sino la memoria que es arrastrada por el pensamiento. Y aquí he hecho énfasis en el pensamiento sin temor a una visión racionalista del asunto, porque para Vygotsky el pensamiento era un proceso que tomaba origen, no en otro pensamiento, sino en una necesidad o en una emoción. Todos sabemos que la base o la piedra toque de la teoría de Vygotsky es la vivencia, y esta nos da la unidad de lo cognitivo y lo afectivo que no podemos abandonar en ningún momento. Por tanto, cuando yo hablo del pensamiento, estoy hablando de proceso, visto como proceso de la personalidad. Muy especialmente en estos requisitos se vela por el engranaje que van teniendo todos esos procesos en la constitución de la personalidad y en la constitución del estilo personal, que es un acto creativo. Hasta aquí, en síntesis, las ideas que les quería exponer. Como ustedes ven, seguimos en el camino, no hemos llegado al final, llegarán quizás otras generaciones. El final, en la medida en que nos acercamos, se aleja más, porque es la idea esa de la utopía de ser mejores. Y con esto quisiera terminar. Muchas gracias a todos por su atención.